Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 1 Chapter 1 9 Comentario Una bengala atravesó el aire, iluminando la oscuridad de la noche y captando la atención de todos los que aún estaban despiertos a medianoche. Esto fue especialmente cierto para aquellos que contrabandeaban drogas debajo de la lavandería y para los hombres y mujeres en el dirigible que descendía del cielo. 4. ¿Qué pasa? Mira el cielo. La policía, alguien debe haberles alertado de nuestra ubicación. Tal vez sean solo fuegos artificiales. ¿Qué clase de idiota estaría jugando con eso ahora? Y esa es su aeronave. Tenemos un soplón entre nosotros. 23 Los miembros de la tríada entraron en pánico y se dispersaron, abandonando su trabajo. Desde la aeronave, un grupo de hombres y mujeres saltaron. Estaban cubiertos con una armadura de metal pesado, pero el peso no parecía molestarles. Cables metálicos se extendían desde sus protectores de brazos, sujetándolos al barco y permitiéndoles descender con gracia al suelo sin sufrir lesiones. Para los forasteros, los cables podrían haber parecido algún tipo de tecnología, pero era una técnica de subflexión llamada metal bending. 2 y encendió un cigarrillo mientras miraba al cielo. 6 A su lado aterrizaron algunos policías. Una mujer de cabello gris y ojos verdes pasó junto a él y le dijo buen trabajo, Akashi. 14 Feliz de servir, jefe, respondió Akashi. Él estaba con ellos. Pero como no era un juerguista, no podía hacer ejercicio en el campo. Así que era un policía civil, que hacía trabajo de detective y a veces se infiltraba en las tríadas para ayudar a desmantelar sus operaciones. Estaba pagando mejor que trabajar con la policía de tránsito. Ahora, quédense aquí hasta que los derribemos, dijo el jefe. Y deja de fumar esa mierda. 16 Akashi puso los ojos en blanco y apagó el cigarrillo. Cuando el jefe entró al edificio, agarró otro y lo encendió. 10 No es como si ella realmente pudiera decirle qué hacer solo porque era su jefa. Y después de trabajar de forma encubierta durante el último mes, no vio por qué debería negarse placeres. 3 Bueno, pasar tiempo con las tríadas no fue exactamente aburrido. Tomaban bebidas, drogas, más bebidas. Y perras. 32 Y para demostrar que era parte de la pandilla, tuvo que participar en todo. 6 Bueno, al menos los atrapé el día del contrabando. Ahora puedo disfrutar de un largo descanso remunerado de 2 semanas. Aunque hubiera sido mejor si hubiera esperado a que vendieran las drogas y hubiera tomado algo de dinero para mí, mi conciencia no me dejó hacerlo. Joder, soy una buena persona. 11 Miró al cielo, a la luna, que de repente se volvió borrosa como si un gran fuego estuviera distorsionando la luz y su visión. 1 Akashi parpadeó unas cuantas veces y miró al suelo. Fue la escena perfecta, miembros de la tríada dispersándose en todas direcciones con pesados cables de metal volando tras ellos. De todos modos, no había muchos maestros fuego aquí que causaran tanto daño. Una sacudida de dolor le golpeó la cabeza. Akashi entró en pánico por un segundo, pensando que se estaba enfermando. Pero lo que no sabía es que los síntomas apenas comenzaban. Se tambaleaba de un lado a otro, incapaz de mantener el equilibrio. Se desplomó y agarró lo más cercano, que resultó ser el suelo en el que estaba parado o el techo. De repente la realidad se sintió irreal. Los recuerdos inundaron su mente. Imposible. Yo no consumía drogas. Su identidad cambió a un nuevo nombre, Bob. Un nombre que nunca estuvo destinado a pertenecer a este mundo. 56 Mierda. De repente, se sintió increíblemente confundido. 2 recuerdos de 2 vidas diferentes, 2 mundos diferentes, chocaron dentro de él. No sabía si era Akashi, quien había despertado los recuerdos de Bob 12 o Bob, que había transmigrado a este mundo. Era policía en el mundo anterior, donde este mundo se llamaba el último mundo de Airbender, o leyenda de Korra para ser más precisos. 4 Había demasiadas similitudes entre la historia de este mundo y el programa de dibujos animados de su vida anterior. Espera un segundo, recuerdo lo último que pasó. Akashi miró su mano. Desde el punto de vista de Bob, acababa de terminar de montar un nuevo juego en su oficina antes de transmigrar a este mundo, con los recuerdos intactos. El jefe de policía solía salir con el concejal Tenzin. Eso es algo que nunca supe. No es importante. Pero conozco gente a la que le encantaría chismear sobre eso. Aparentemente, configuré la configuración del nuevo juego.
Un juego que dice tener mundos y clases ilimitados entre los que puedes elegir tres. Un juego así solo debería funcionar en una PC cuántica. Debería haberme dado cuenta de que era una estafa. Recordó haber elegido el mundo de Legend of Korra en alta dificultad, como titular de Airbender, porque planeaba explorar otros mundos y descubrir el juego. 17. Se ha iniciado el modo historia. Nombre Akashi. Nivel 1. Clase Airbender. 19 puntos de habilidad 0. Puntos de atributo 0. Árboles de habilidades 6. Airbending. Nivel 1. Habilidades. Ninguno. De repente, Akashi miró al cielo y se rió. Por muy complicada que fuera la situación, estaba feliz de no haber comenzado directamente en el mundo en el que originalmente quería jugar. Si esto fuera solo una broma aleatoria de Random Omnibeam, ganaría el premio gordo. 4. Porque inicialmente planeó elegir un mundo crossover que incluyera el juego de las almas como Joe, o algo así como Dragon Ball o Attack on Titan. 39. Estoy muy contento, pensó. Parecía que Akashi había superado la crisis de identidad por la que acababa de pasar. Él era a la vez Akashi y Bob. El primero fue el resultado de la elección del segundo. 11. Pero, una vez más, su felicidad duró poco. Estoy en un mundo donde el último maestro del aire tuvo un hijo que también es maestro del aire. Si las cosas se complican, ¿cómo puedo explicarme? Pero entonces, ¿por qué necesito explicarlo? No es como si me fueran a recortar el sueldo si se enteran. Aún así, atraeré mucha atención pase lo que pase. Por otra parte, esto puede ser tan beneficioso como peligroso. 14. Hombre, necesito mucho tiempo para pensar si debería exponerme como un maestro del aire o no. Eso sería una gran noticia. 22. Akashi se levantó y se rascó la nuca, tratando de calcular los resultados potenciales de sus posibles acciones. Pero de repente, sus opciones se redujeron cuando escuchó una voz familiar. Akashi. Maldito soplón, dijo un hombre corpulento, de cabello negro y ojos verdes. Akashi se giró lentamente para verlo. Hola, Zazu, saludó. ¿Cómo está el jefe? Él escapó y yo quedé atrapado aquí gracias a ti, respondió Zazu enojado. Akashi forzó una sonrisa. Frente a él estaba la mano derecha del jefe de la tríada, Zazu, un luchador clandestino que había ganado la mayoría de sus combates. ¿Por qué no te arrestan? Akashi preguntó. Porque maté a los cabrones que estaban aquí, respondió, caminando firme y enojado hacia Akashi. Con el corazón latiendo como un tambor, Akashi mantuvo una cara estoica. Bueno, me colé. No creas que no te vi saludando a la policía, dijo Zazu. Ya sabes lo que dicen a los soplones, les dan puntos. ¿No sería mejor si intentaras escapar? Akashi sugirió. Siempre puedo pagarle a alguien para que se vaya. Pero tú, cabrón. Te mataré primero, respondió furiosamente, corriendo hacia Akashi, quien suspiró interiormente. Dime otra vez, ¿qué puedes doblar? Akashi preguntó. Te quitas la vida, dijo Zazu. Pisó el techo, haciendo que una roca del tamaño de un niño flotara desde el suelo antes de patearla hacia Akashi. 25. Había bastante distancia y la roca volaba recta, por lo que era fácil esquivarla. Akashi se hizo a un lado y dejó que el pesado objeto pasara volando junto a él. 3. Todo lo que tengo que hacer es observar la dirección de la patada. De esa manera podré esquivarlo con antelación, pensó. Como jugador de juegos de Souls anteriormente, había aprendido a predecir patrones de ataque. 29. Lo único que hace es lanzar. No es como si pudiera curvarlo en el aire. El único problema será cuando cierre la distancia. Akashi buscó su cintura por costumbre. Sin arma. 10. Estos cabrones tienen cohetes y aviones, pero no armas. Maldijo la construcción del mundo. 18. Siguió buscando y agarró un objeto parecido a un cuchillo. El maestro tierra saltó. A medida que aterrizaba, se levantó más techo. Comenzó a golpear el objeto. Con cada golpe, un trozo se dirigía hacia Akashi, quien los esquivó uno por uno. Los objetos se hicieron más pequeños y más rápidos y el doblador se acercó. Que alguien me ayude. Gritó, esperando que llegaran sus compañeros policías metaleros. Siguió esquivando mientras el maestro tierra se acercaba. A medida que los ataques disminuían, Akashi agarró el cuchillo por la punta con 2 dedos, lo dobló hacia un lado y lo arrojó. No alcanzó a Zazu y le golpeó el tobillo. 4. Mi puntería es así de mala, pensó. 2. Zazu se vio obligado a ceder. No queriendo desperdiciar la oportunidad, Akashi corrió hacia adelante. No tuvo más remedio que luchar de frente con los puños.
Una vez que la pelea se convirtiera en lanzamiento de piedras, perdería. 5 hijo de puta. Él gritó. Akashi saltó hacia él y le golpeó la cara repetidamente. Luego agarró una roca cercana y la estrelló contra la cabeza de Zazu. Zazu sonrió. La roca ni siquiera dejó un rasguño. ¿En serio estás intentando vencer a un maestro tierra con fuerza bruta? Dijo, extendiendo la mano y agarrando a Akashi por el cuello. Akashi de repente se sintió estrangulado. Agarró la mano estrangulándolo con ambas manos y luchó por liberarse. Estos maestros tierra son físicamente fuertes. Hombre, debería haber ido al gimnasio cuando pude. ¿Qué puedo hacer? Lo recuerdo. A este tipo le encantan las cosas limpias y todo eso. Esto debería funcionar. Akashi recogió su saliva y escupió hacia adelante, dejándola en la boca abierta de Zazu, borrándole la sonrisa de la cara. No me he cepillado los dientes en días, dijo Akashi con dificultad. Zazu gritó y arrojó a Akashi, caminando hacia un lado mientras vomitaba. 8 hijo de puta, te voy a matar, dijo, apoyando la mayor parte de su peso en una pierna. Al mismo tiempo, Akashi encontró un poste de metal cerca del agujero en el techo. Pruébame, cabrón, sonrió Akashi. Llegaron más personas vestidas con armaduras de metal. Adoptaron sus posturas de flexión y le apuntaron con alambres de metal. Zazu pisoteó, provocando que el techo se agrietara y se desmoronara. El corazón de Akashi dio un vuelco cuando perdió el equilibrio, su equilibrio se desmoronó debajo de él y lo tiró hacia abajo. Estaba a punto de caer, con todos los materiales de construcción pesados cayendo encima de él. Tendría suerte si encontrara espacio para respirar y sobrevivir, incluso con heridas graves. Eso sería doloroso. Al caer, extendió las manos hacia adelante y cerró los ojos. Vientos generados por el aire enrarecido, empujándolo hacia arriba lo suficiente para contrarrestar la gravedad. Cuando abrió los ojos, vio que algunos de los otros policías lo notaron haciendo un movimiento de flexión de aire. Joder. 12 comentario 17 comentario. Votar capítulo 2 chapter 2 1 Al empujar sus manos hacia el suelo, Akashi logró crear suficiente impulso para levantarse un poco. Pero ese impulso duró poco. Cuando vio cómo lo observaban los metaleros, perdió el impulso. Su mente trabajaba rápido. Ahora se reveló la habilidad que creía que debía mantener oculta. Pero hay que mirar el lado positivo. En ese momento, estaba flotando sobre un enorme agujero en el techo. Las migajas ya habían caído al suelo, lo que significaba que no caerían sobre él. Esto va a doler. Forzó una sonrisa al ver las piedras afiladas y los postes de metal que sobresalían de ellas. Y cayó con gracia sobre ellos. 5 joder. Gritó de dolor. Muchos de sus huesos se agrietaron y muchas manchas en su piel se rayaron. Pero al menos logró proteger su cabeza. Miró sus brazos y chasqueó la lengua. Estaban llenos de moretones. Pero eso no era algo que un curandero maestro agua no pudiera solucionar. Así es. En este mundo tenían maestros agua. En cierto modo, eran mejores que la recuperación natural y la medicina moderna cuando se trataba de curar lesiones. 5 sus compañeros policías saltaron hacia él y lo recogieron. Malditos, solo que ahora venís, dijo Akashi con desdén. Oye. Nos apresuramos tan pronto como te oímos gritar. Eso fue hace como 5 minutos. Más gente gritaba. Pero al menos, buen trabajo luchando solo como un no doblador. Espera un segundo, ¿acabas de doblar el aire, no? 5 joder. Akashi ignoró la pregunta. El compañero policía doblador de metales dobló un poste de metal hacia la aeronave, levantándolos al estilo Spider-Man. Allí, llevaron a Akashi a una habitación especial, donde lo pusieron en una cama. Alguien vestido de médico entró con una inyección y lo puso a dormir. Din. Has contribuido a derrotar a un experto maestro tierra. 3. Din. Tienes derecho a una parte de la experiencia. 2. Más 300 exp. Din. Subiste de nivel. Din. Subiste de nivel. 1. Más 1 punto de habilidad. Más 1 punto de habilidad. Más 2 puntos de atributo. Más 2 puntos de atributo. Los párpados de Akashi se movieron cuando escuchó la notificación de la experiencia. Cuando abrió los ojos, vio una pantalla frente a él, esperándolo, diciéndole que había subido 2 niveles seguidos. Estadísticas del sistema, pensó, preguntándose si era la manera de controlar el sistema a través de sus pensamientos.
Nombre Akashi. Nivel 3. Clase Airbender. Puntos de habilidad 2. Puntos de atributo 4. Árboles de habilidades. Airbending. Nivel 1. Habilidades. Ninguno. 7. Atributos. Sabiduría 4, 5 fuerza 2. Vitalidad 2, 1 agilidad 3. Resistencia 2, 1 HP 100, 100. Ki 100, 100. Resistencia 100, 100. Entonces, era el tipo de sistema que podía aumentar sus atributos y niveles de habilidad subiendo de nivel. Uno nada mal. Miró sus atributos y encontró un signo de interrogación al lado de cada uno, explicándolo. La sabiduría aumentó su inteligencia y la eficiencia del uso del ki. También aumentó la cantidad de ki que tenía. 8. La fuerza aumentó, su fuerza física. La resistencia aumentó puramente su resistencia. La vitalidad aumentó ligeramente su fuerza, pero sobre todo aumentó su HP. También contribuyó a su curación natural. 1. La agilidad aumentó su velocidad y velocidad de ataque. También contribuyó a su flexibilidad y velocidad de reacción. Cada atributo suena muy importante y no se puede ignorar. Podría optar por una constitución equilibrada. Sería fuerte y no tendría debilidades. Pero me llevaría a alcanzar un alto nivel para ser muy fuerte. Si ahora opto por una construcción desequilibrada, podría tener debilidades pero una gran fortaleza sin necesidad de un alto nivel 12. Ahora que mi poder de flexión de aire ha quedado expuesto, sé que llamaré la atención. ¿De qué o de quién? No lo sé. Pero eso no puede ser bueno. Lo menos peor que podría pasar es atraer la atención de un asesino en serie al que le gusta matar borrachos. Entonces, supongo que una construcción desequilibrada para los primeros niveles sería la clave 8. Hombre. Ya es una nueva vida y no tengo tiempo para pensar en la anterior. Siento como si me hubiera apoderado de este cuerpo a la edad de 1 año y hubiera seguido viviendo con mis recuerdos encerrados hasta ahora. Veo que finalmente te has despertado, dijo una voz familiar. Akashi se giró y vio a una mujer de mediana edad, de cabello gris y ojos verdes. 9 jefe, dijo, con la mirada fija en un detalle importante. Ella estaba descalza. 5 y no tenía fetiche por los pies. 12 Pero si el jefe estaba descalzo, significaba que ella estaba a punto de hacerle preguntas y usaría la técnica de su madre para detectar mentiras. Lo peligroso del jefe era que te dejaba mentirle y nunca te detenía para poder sacarte toda la verdad. ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Él preguntó. Un par de días, dijo. El médico recomendó evitar por ahora los alimentos procesados y la carne, y comer solo verduras y frutas. 8 Eso pasa. Suspiró mientras se sentaba. Sus músculos y huesos ahora estaban completamente recuperados. Le hizo sentir bien. Supongo que mis puntos de vitalidad no son suficientes para regenerarme de tal daño, pensó, con la mente todavía en el juego. Pero como soy un maestro del aire, creo que buscar la agilidad es el camino, ya que eso es lo que hizo especial a Aang, además de ser el Avatar 5. ¿Por qué estás tan distraído? Ella preguntó, comenzando su interrogatorio. Akashi inclinó la cabeza. ¿Ser un maestro del aire de repente era algo sospechoso? ¿Por qué preguntas? Él preguntó de vuelta. Soy tu jefe. Ella respondió apretando los dientes mientras reprimía un grito. Actualmente estoy de baja médica. Te daré el certificado más tarde, respondió. 2 Estás exagerando demasiado. Ella respiró profundamente unas cuantas veces. Escucha. Ya no voy a ser amable. De repente te convertiste en un maestro del aire. De repente, lo cual no es posible ya que los únicos maestros aire que quedan en el mundo son Tenzin y sus hijos. Entonces dime. ¿Hiciste algún pacto con espíritus malignos o eres algún espíritu que lo poseyó? 5 Él no sabía nada sobre espíritus malignos que otorgaban poderes o lo que fuera, pero había escuchado que algo sucedió en la novela de Kyoshi, aunque nunca la leyó, solo cosas de Reddit en línea. En cuanto a sus preocupaciones, parecían bastante legítimas. ¿No es genético ser un doblador? Él preguntó. 5 Ella cruzó los brazos y respondió eso pensé. Pero incluso si Tenzin hubiera estado con alguien que no fuera su esposa, su hijo sería mucho más joven que tú. Akashi levantó la mano y dijo pausa. No quería que pensaras que podría ser un hijo ilegal. Conocías a mi madre, ¿verdad? 3 Sí, y ella era una maestra de tierra. Entonces, ¿qué querías que pensara?
Lo que quiero que pienses es que tal vez uno de mis abuelos era un maestro del aire, o uno de mis tatarabuelos pudo haber sido un maestro aire que escapó al comienzo de la Guerra de los 100 años, explicó Akashi. Dado que este mundo estaba basado en la década de 1920 de la Tierra más algo de ciencia ficción, creía que sabían todo sobre genética. Eso es algo. O podría ser alguna mutación rara, como nacer con dos cabezas. Muy raro, pero posible. Como detective y policía, deberías haber pensado en eso. 4. El jefe hizo una pausa por un segundo. Parecía pensarlo muy detenidamente. Entonces frunció el ceño profundamente. Es monje calvo. Como padre, como hijo 10 genial, ahora ella pensaba que él era el gran hijo ilegal de Aang. 10 Pero ella podía pensar lo que quisiera. Después de todo, era mucho mejor que creer que estaba poseído por un espíritu maligno. Y como Akashi era Bob de su vida anterior, si hubiera respondido esa pregunta directamente, podría haber dado alguna pista de que estaba mintiendo o creía que estaba poseído. 3 Entonces decidió responder a lo que creía sin responder esa pregunta directamente. Y no. Yo soy Akashi. Estoy tan confundido como tú acerca de despertar aquí como un maestro del aire, respondió. Está bien, tiene sentido, respondió ella. Un espíritu sería demasiado estúpido para responder a esa pregunta sobre genética. Además, pareces realmente sorprendido. Ella suspiró profundamente. 4 Entonces, ¿qué decidiste? Ella preguntó. Oh. Akashi hizo una sonrisa tonta y decidió ser sarcástico. Decidí ser presidente de Ciudad República. 8 Ella se puso la mano sobre la boca. Bueno, me olvidé de decírtelo. La Orden del Loto Blanco te quiere con ellos. Si quieres renunciar a la policía, puedes unirte a ellos. Si quieres quedarte, eres bienvenido. Y es posible que te asciendan. 1 Comentario 19 Comentario. Votar capítulo 3 Chapter 3 1 ¿Qué? Akashi preguntó, tratando de confirmar lo que había oído. ¿Luchaste por mí? 1 No lo hice. Ella cruzó los brazos. Pero no eres un mal oficial, eres productivo y haces tu trabajo. Alguien como tú sabe cómo moverse por las calles, así que, por supuesto, me gustaría que mis bienes se quedaran. Akashi inclinó la cabeza y la miró con una sonrisa. Su párpado se movió por un segundo. ¿A qué sonríes como un tonto? Ella gritó. Si me dices por favor quédate, puedo quedarme, dijo. 1 No era ninguna duda que se quedaría. Cualquiera que fuera el propósito con el que fue arrojado a este mundo, sabía que la clave para sobrevivir, o incluso prosperar, era subir de nivel. 3 Había oído hablar de la Orden del Loto Blanco antes, de este mundo y del mundo de su vida anterior. Era una organización que no hizo mucho durante la Guerra de los 100 años, según la opinión de Bob. 20 Y en la leyenda de Korra, su única función era restringir los movimientos del avatar y guiarla. Aparte de eso, protegieron Ciudad República y se ocuparon de algunos criminales. 3 Pero aparte de eso, no eran personas muy activas y solo se movían junto con el avatar. Además, como este mundo era solo un programa de dibujos animados que había visto durante su juventud, no recordaba mucho más allá de los acontecimientos principales, etc. Si se uniera a una organización así, la posibilidad de tener conflictos con otros sería muy baja. Si permaneciera con la policía, tendría acceso a mucha información y oportunidades para luchar. Chocaba a menudo con las tríadas y ganaba muchos puntos de experiencia. 2 Entonces, ¿estás diciendo que te vas? Ella respondió que su tono no era tan suave. Sí. Él asintió. 1 Él no sabía por qué, pero siempre le gustaba burlarse de ella. La gente podría pensar que era intimidante porque gritaba todo el tiempo. Pero ella era como una bomba fácil de desactivar. Simplemente haz bien tu trabajo, obedece las órdenes y no tomes en serio su mal humor. A menos que estuviera muy enojada, entonces mantente alejado. Aunque, delante de los demás, uno debe actuar como si se sintiera intimidado. Ella suspiró. Después de todos los problemas que pasé para conseguirte este trabajo a pesar de que no eras un vagabundo, e incluso te ascendí una vez, pero lo entiendo. Levantó las manos. Está bien, lograste hacerme sentir culpable, así que me quedo. 7 Ella hizo una pausa y le miró de reojo. Maldito mocoso. Ella pareció darse cuenta de que ella había tomado su decisión y simplemente estaba jugando con ella. De todos modos, vístete y ven a mi oficina. Ella dijo que luego salió de su habitación y cerró la puerta detrás de ella. 5 Akashi se levantó, cerró la puerta y fue a una habitación cercana donde se bañó.
Después de eso, se puso su atuendo de policía, un uniforme gris azulado con un abrigo largo y una estrella dorada en el pecho. Como no era un metalero, no tenía que usar armadura como los demás. Pero él no era el único. En la policía había otros tipos de dobladores de tierra que no podían doblar metal, dobladores de fuego, dobladores de agua y dobladores de aire. 7. Como Akashi resultó ser un maestro del aire, el departamento de policía tenía oficialmente todo tipo de maestros del aire. Uno, mientras se miraba en el espejo del baño, tuvo un momento de reflexión. Uno, su vida anterior había desaparecido. Y lo habían degradado de detective a oficial. 2. La vida es injusta y la doble vida es doblemente injusta. Pero al menos fue compensado ganando algún tipo de poder. Cualquier hombre estaría feliz de cambiar algo por poder. 4. Ya sabes, si pudiera convertirse en Super Saiyan, estaría dispuesto a perder toda su carrera y dinero. Así que sí, superpoderes a cambio de degradación y otros reveses no fue un mal negocio. 1. En cuanto a sus amigos de su vida anterior, en su mayoría eran sanguijuelas y nunca las encontraban cuando las necesitaban, solo eran buenas para pasar el tiempo. En cuanto a su familia, tenía una pero la perdió porque sus padres se casaron tarde. Lo tuvieron cuando tenían 50 y 45 años. Y a medida que se hizo joven, murieron de vejez. Sin hermanos. Bueno, si hubiera alguien a quien extrañaría, sería a su novia o a la novia del exmundo. 18. Pero por otro lado, él seguía siendo Akashi. Un hombre con una vida plena que vivir. 4. Me gustaría poder pensar de esa manera. Nada bueno saldrá de toda la atención que voy a recibir. Además, una de las cosas malas de ser Akashi es que quería comprar una casa tan desesperadamente en el centro de la ciudad que acumulé una deuda enorme pensando que el activo aumentaría en precio. Gracias al banco estoy pagando un 60% extra. Y si me detengo, se llevarán la casa. 1. Por el aumento de precio, Korra arruinará todo cuando abra los portales al mundo espiritual. Esa es una información muy seria. 9. Akashi suspiró profundamente. Según los fanfictions que había leído, los personajes principales hacen todo lo posible para mantener la línea de tiempo como en el original, para tener una ventaja. 20. Pero en su caso, si no estropea la línea de tiempo, está jodido. 7. Además, ¿qué sentido tiene mantener la línea de tiempo igual? Es solo una aventura de dos chicas que se cansaron de salir con el mismo chico antes de follarse. Es mejor pagar mi deuda lo más rápido posible, reunir todo el dinero que pueda y comprar un terreno y una casa en la Nación del Fuego 34 con la Reina de la Tierra muriendo y todo, y que hubiera perra algo tratando de convertirse en conquistadora, los precios de la tierra en el Reino de la Tierra caerían al suelo y los precios de los alimentos se dispararían. Eso significa que las monedas de otras naciones aumentarían de valor y sería bueno comprar tierras para entonces. 4. Parece que saber un par de cosas sobre el futuro no está mal. Pero por ahora solo me importará cómo subir de nivel. No soy paranoico, pero la ley de causa y efecto es una ley universal. ¿Quién me atacaría? Probablemente los amigos de la Orden del Loto Rojo o algo así. 5. Akashi negó con la cabeza y decidió no pensar demasiado. Pero estar inconsciente durante 2 días le había dejado mucho que procesar. Salió de la sala médica con su uniforme y se dirigió directamente a la oficina del jefe. En el camino conoció a otras personas, su sargento, teniente y subjefe. Todos lo felicitaron de antemano por convertirse en detective. Él simplemente les dio las gracias y siguió adelante. El jefe de policía emitió serias vibraciones de abuela malhumorada y, sabiendo que su ex lo estaba esperando, no quería hacerla esperar más. Cuando abrió la puerta, encontró a la jefa sentada en su escritorio con un profundo ceño fruncido en su rostro. Junto a ella había un hombre que emitía una vibra pacífica. Un hombre calvo vestido de monje Ernomat con un símbolo de flecha en la frente. 2. Cualquiera que viviera en Ciudad República lo conocía como miembro del consejo, una autoridad solo superada por el alcalde. 1. Akashi miró entre ellos, el miembro del consejo y el jefe de policía. Se preguntó qué pensarían sus compañeros de trabajo si supieran que estos dos eran ex. 6. Pero sabiendo que alguien aquí delataría al jefe si empezaban los rumores, decidió guardárselo para sí. ¿Por qué tardaste tanto? El jefe de policía, Lin, preguntó. Estaba pensando en lo que podría pasar o no. Sin mencionar que tengo una doble vida. Creo que tuve demasiados pensamientos sobre la ducha hoy, pensó Akashi. Quería estar en mi estado más limpio, respondió Akashi. ¿Crees que tenemos todo el día para esperarte? Ella gritó. Lin. Tenzin intentó calmarla, pero ella lo interrumpió.
Llámame jefe Beifong, corrigió. Jefe Beifong, creo que está siendo demasiado duro con un tipo que acaba de despertarse de heridas graves, dijo Tenzin mientras caminaba hacia Akashi, quien extendió su mano para un apretón de manos. Pero Tenzin no lo sacudió. En lugar de eso, hizo una reverencia. Me alegra ver al joven héroe que impidió que un lote de droga entrara al mercado y dañara a nuestros ciudadanos, dijo, elogiándolo. La primera impresión que Akashi tuvo de él fue que era un político. Estas personas nunca agradecen a personas como él cuando hacen un buen trabajo. Es solo cuando el trabajo es público y agradecerles sería bueno por su imagen. O tal vez fue porque de repente pareció ser un maestro del aire. 12 Akashi fingió una sonrisa y respondió: solo estaba haciendo mi trabajo. Todo fue gracias a la orientación y planificación del jefe que logré lograrlo. Si hay algo que aprende cualquier empleado es cómo funciona la política de oficina. A veces le das crédito al jefe de tu jefe. Así es como te ascienden y tus solicitudes de vacaciones pagadas son aceptadas. Lin puso los ojos en blanco y giró la cabeza. Pero Akashi vio una pequeña sonrisa en su labio, que duró un segundo. De todos modos, iré directo al grano, ya que tengo una agenda muy ocupada, comenzó Tenzin. Lin me ha informado de su rechazo a unirse a la Orden del Loto Blanco, y debo decir que me sentí bastante decepcionado. Claro. Akashi asintió, como si le preocupara que alguien con una flecha en lugar de cabello estuviera decepcionado. 13 Pero eres el único maestro aire que ha aparecido en los últimos 140 años, además de mí y mi padre. Me gustaría invitarte a unirte al Templo del Aire en mi isla. No interferirá con tu trabajo y te ayudaré a conseguir vacaciones cuando viajemos alrededor del mundo, ofreció. 15 Comentario 22 Comentario. Votar capítulo 4 Chapter 4 2 Para ser justos, la oferta de Tenzin no fue inesperada. Mientras se duchaba más de lo habitual, tuvo tiempo de pensarlo. Según algunos vagos recuerdos que tenía de su vida anterior sobre Tenzin, este último había estado muy emocionado de descubrir que había otros maestros aire después del evento armónico en el Polo Norte luego de la pelea de Korra con el Avatar Oscuro. No estaba seguro de si sucedió exactamente de esa manera, pero estaba seguro de la reacción de Tenzin al encontrar otros maestros aire. Definitivamente se ofrecería a entrenarlo. Esa fue la primera razón por la que le ofrecieron unirse a la Orden del Loto Blanco. Y, por supuesto, tuvo tiempo de pensar en los pros y los contras. Las desventajas, obviamente, serían menos tiempo libre. Convertirse en vegano o vegetariano no fue algo malo para él, ya que no había sido un gran amante de la carne. 99 más. Pero en cuanto a los profesionales, podría aprender nuevos trucos de flexión. 2 Seguramente el sistema podría ayudarle a avanzar. Podía conseguir nuevos trucos a medida que subía de nivel. Sin embargo, los requisitos de nivelación aumentarían con cada nivel, por lo que su progreso sería lento. Si entrenar con Tenzin podría ayudarlo a ganar puntos de experiencia o mejorar su flexión de aire sin tener que gastar puntos de habilidad, que así sea. Eso sería muy bueno. Akashi fingió pensar por un momento. Por favor, tómate todo el tiempo que necesites para pensar, dijo Tenzin. Oh, no te preocupes por eso. Ya dedicaba todo el tiempo que necesitaba a pensar. A este mocoso puede gustarle fingir que es tonto a veces, pero es muy astuto, comentó Beifong desde un lado. Ese era mi antiguo yo. Akashi se rascó la nuca y sonrió. Al viejo Akashi, antes de tener los recuerdos de Bob y saber qué tipo de futuro tenía, le gustaba hacer algunas cosas. Primero, finge ser justo y arriesga su vida uniéndote a pandillas. Pero sobre todo lo hacía para tener la oportunidad de contrabandear su dinero y disfrutar de bebidas y mujeres gratis, todas ellas gratuitas bajo el nombre de gastos laborales. A veces incluso pedía dinero y lo gastaba yendo a clubes caros, todo en nombre de unirse a las tríadas. Pero después de un tiempo, su teniente pudo ver que lo estaba disfrutando y se lo informó al jefe. Ella lo dejó pasar porque él había dado buenos resultados. Pero ahora era un hombre cambiado. 6 Él nunca gastaría dinero en cosas triviales. 9 En lugar de eso, ahora contrabandearía un poco y lo gastaría para salir de deudas y vender su casa lo antes posible. Claro, me gustaría unirme a ustedes y aprender las costumbres de los nómadas aéreos, dijo. Tenzin sonrió ampliamente, como un entrenador Pokémon que había encontrado al Pokémon de sus sueños. 18 Has elegido sabiamente, jovencito. Creo que llevaréis el nombre de maestros aire y le haréis justicia en el departamento de policía, dijo. Por cierto, ¿cuál es tu departamento?
Crimen organizado, respondió Akashi. Es un campo muy bueno para brillar, dijo. Tenzin sonrió y dijo algunas palabras más con su lengua de seda. Akashi simplemente se rió y lo llamó maestro y todo eso. Beifon parecía muy molesta cuando los miró. Acordaron una fecha para reunirse y entrenar. Akashi tomaría un barco hasta el Templo del Aire cerca de Ciudad República. Después de que Tenzin se fue, la expresión facial de Akashi cambió a una tan rígida como una piedra. El jefe de policía aplaudió. Mira, puedes comportarte como un ser humano decente delante de los demás. Sí, suspiró profundamente Akashi. Supongo que necesito entrenar por un tiempo. Mientras lo hagas fuera de servicio, no será un problema. Y creo que dejaré de trabajar como policía encubierto. Lo harías. Metió la mano en su cajón y agarró algo. Se lo dio a Akashi, cuyos ojos se iluminaron. Esta es tu nueva insignia. Ahora eres oficialmente detective, dijo. 4 sí, perra. Akashi sonrió y hizo una ligera reverencia. Gracias, jefe. Ella puso una cara de disgusto. Deja de actuar como ese nómada del aire. Esperaba que gritaras algo sobre sí y juraras. Ella tenía razón. Pero había logrado reprimir ese impulso. Él solo dio una pequeña sonrisa. ¿Eso es todo, jefe? Sí. Estás despedida, dijo. Akashi salió por la puerta. Cuando lo cerró, gritó por fin. Me ascienden. Perra. Su voz resonó suavemente. La jefa tenía una audición aguda gracias a su poder para doblar metales. Sin mencionar que este barco estaba hecho de metal y ella no llevaba zapatos. Su audición era más sensible de lo habitual. Esa es prueba suficiente de que no está poseído, suspiró, agarrando una pila de documentos y sumergiéndose en el trabajo como de costumbre. 1 en la comisaría. Una hermosa niña apretaba mucho los dientes. 5 Akashi le estaba extendiendo un trozo de tarta de queso. Cómelo, es mi fiesta de promoción. Todo depende de mí, dijo. Actualmente se encontraba en el edificio de su departamento, junto a la comisaría principal. Detrás de ellos, un hombre sostenía una botella de alcohol y bebía felizmente. Otro hombre con ojos saltones y una leve sonrisa solo estaba tomando café. Eran oficiales, algunos de los cuales estaban de servicio durante la noche. En cuanto a la bella muchacha, ella era su sargento. El que había saboteado su ascenso muchas veces. Fue muy agradable restregarle su victoria en la cara. No comeré pastel comprado con dinero sucio de la droga, dijo, burlándose de él. Vamos, Amane. Juro que no es dinero de la droga, respondió. Acabo de comprar un lote para atraer a ese grupo y hacerles creer que soy un adicto. Solicitas más dinero del que necesitas. He hecho todos los cálculos. Y no mencionemos que interrogué a las prostitutas y dicen que eres toda una clienta, dijo. Y nuestro idiota, el teniente jefe, acepta ayudarte. Akashi simplemente inclinó la cabeza y suspiró profundamente. Este compañero suyo no entendía nada. Él solo obtenía lo que obtenía porque obtenía resultados. Un hombre corpulento y de físico amplio entró y le quitó el pastel a Akashi. Lo vistieron con el atuendo habitual de metalvender. ¿De qué están hablando? Nada, teniente. Amane se congeló en el lugar. Sí, nada. Akashi se encogió de hombros. ¿Cómo está el pastel, Boba? El teniente Boba agarró una cuchara y comenzó a comer lentamente. Hombre, este pastel sabe muy bien. Solo si algunas personas en este departamento produjeran resultados en lugar de quejarse del presupuesto todo el tiempo, dijo en voz alta. Amane giró la cabeza y se sonrojó intensamente. Por supuesto, este último sabía de algunos de los malos comportamientos de Akashi, pero lo dejaba pasar a menudo, principalmente porque Akashi le había contado sobre la participación de su hermano en algún crimen organizado hace años durante una operación. Le había dicho cosas fuera de los libros al respecto, ya que si atrapaban a su hermano, el teniente perdería su trabajo por tener un familiar criminal. Ahora, ese hermano había sido brutalmente golpeado por su propia familia y fue disciplinado. Todos habían estado felices ese día. Y era la otra razón por la que Amane odiaba a Akashi, porque no podría ascender hasta que Boba ascendiera, y ella había estado tratando de encontrar el más mínimo error en él para denunciarlo. Ahora que soy detective, creo que haré más cosas, dijo Akashi. Sí. Pero ahora tendrás que trabajar más con Amane.
Espero que tu enemistad no se convierta en amor. Va contra las reglas, bromeó Boba. 4 Akashi agarró un barril y se lo entregó a Amane, quien lo llevó a un lado y vomitó. 2 Lo peor que podría decir es que no. Akashi la miró. 3 Lo mejor que podía hacer era decir algo, bromeó Boba. De todos modos, me alegro por ti. Pero estoy bastante ocupado esta noche. Sí, creo que me iré temprano esta noche también, respondió Akashi. Oh, vamos, quédate. Es tu fiesta de promoción. Deberías quedarte más tiempo. No puedo hacerlo. Akashi miró a su alrededor y sintió que era bastante irreal. Durante los últimos 3 meses, se había estado haciendo un nuevo nombre en las calles de un nuevo territorio de la Tríada, juntándose con criminales y matones. Hace 2 días, tenía recuerdos para toda una vida. Y ahora estaba con agentes de policía. Me estoy cansando seriamente de las múltiples identidades que tengo, negó con la cabeza. Akashi. ¿Estás listo para jugar esta noche? Alguien que era su amigo preguntó. Pero Akashi lo rechazó. Una vez terminada su pequeña fiesta de promoción, la mayoría se fue a sus casas, mientras que los que tenían que trabajar se quedaron. Fue el primero en llegar a su casa, lugar que existía en uno de los edificios más altos. Era un apartamento bastante lujoso con mucho espacio y una vista que le permitía ver toda la ciudad. Uno era muy caro, tanto que le llevaría entre 20 y 30 años pagar su salario. Su sargento pensó que estaba contrabandeando porque amaba el dinero y era corrupto. Pero nadie se quejó cuando el banco lo engañó para que se convirtiera en un esclavo de las deudas que todavía trabajaría cuando la mayoría de sus compañeros de trabajo se jubilaran. 13 Y gracias a que Korra abrió el portal a este mundo espiritual, su inversión inmobiliaria bajaría de precio. La clave para prosperar no es pagar la deuda, sino subir de nivel sabiamente, se dijo Akashi. 2 Estaba parado frente a la ventana, donde aparecía la pantalla del sistema. Tenía 2 puntos de habilidad y 4 puntos de atributo, y planeaba usarlos ahora. 10. Agilidad 3. 7. Airbending 1. 3. 9. Nombre Akashi. Nivel 3. 1 Clase Airbender. Puntos de habilidad 0. Puntos de atributo 0. Árboles de habilidades. Airbending. Nivel 3. Habilidades. Ninguno. Atributos. Sabiduría 4, 4 Fuerza 2, 1 Vitalidad 2, 4 Agilidad 7, 2 Resistencia 2. HP 100, 100. Ki 100, 100. Resistencia 100, 100. Bien, ahora creo que debería intentar mejorar mis habilidades mediante el entrenamiento. 3 Akashi caminó hasta su balcón. Ya era hora. Comentario 13 Comentario. Votar capítulo 5 Chapter 5 1 Akashi adoptó una postura inclinada. No sabía exactamente qué tenía que hacer, pero creía que tenía algo que ver con tirar y empujar. Dado que en la línea de tiempo del cómic, Aang logró dominar la flexión del agua fácilmente, Akashi pensó que la flexión del aire debía ser bastante similar a la flexión del agua. Además, ya había visto maestros agua en acción antes. 4 Intentó hacer un simple empujón, pero apenas obtuvo ningún resultado. Lo intentó una y otra vez hasta que finalmente el aire se le escapó de la mano. Más 1 Airbending. Eso tomó como 3 minutos para obtener un punto de experiencia. Akashi murmuró para sí mismo. 2. Airbending. Nivel 3, 1, 400. 3 Él negó con la cabeza. Él estaba aquí para moler, no para quejarse. Desearía poder tener eso en cuenta. Después de muchas horas, llegó el amanecer. Airbending más 1 exp. Airbending más 1 exp. En total, obtuvo 60 puntos de experiencia antes de que su ki llegara a 0. Mientras lo hacía, ya no podía doblar el aire y se sentía mental y físicamente agotado. 3 Se acostó en su cama. Acostado en su esponjosa cama nunca antes había sentido tanta satisfacción. Incluso le hizo gemir. 3 Mierda, exhaló en voz alta. Debería haber elegido el modo fácil en lugar del modo difícil. ¿Cuántos días me llevará subir de nivel sin tener que usar puntos de habilidad? 9 Pero como se trataba de una vida basada en un juego de rol, la clave para hacerse más fuerte era subir de nivel. Desafortunadamente, este fue su primer repaso y pasaría mucho tiempo antes de que descubriera cómo funcionaban las cosas. Incluso podría descubrir algunos insectos. Akashi se quedó dormido. Decidió que había pasado por muchas cosas y que se había ganado unas vacaciones pagadas de 2 semanas. Abrazó su nueva insignia y durmió tranquilamente. Cuando despertó ya eran las 12 de la noche.
Limpió antes de caminar hacia su porche. Había muchos periódicos y correos en su buzón. La mayor parte del correo era de hace 2 días. Fue de periódicos y periodistas que solicitaron entrevistas. Afortunadamente, estos correos fueron enviados a través de la comisaría. Y afortunadamente nadie sabía dónde vivía. Gracias a Dios, dijo antes de agarrar todo y volver adentro. Lo primero que hizo fue leer el periódico de hace 2 días. Como la gente sabía que era un maestro del aire, necesitaba confirmar algunas cosas. Revisó los periódicos y descubrió que la mayoría de ellos hablaban del recién nacido maestro aire. Muchos tenían sus propias teorías. ¿Podría el concejal estar engañando a su esposa? ¿El nuevo maestro aire es un mutante? 5. ¿Hay otros maestros aire escondiéndose? 5. Afortunadamente ninguno de estos periódicos tenía su foto. Había estado involucrado con algunas pandillas y muchos criminales bajo nombres falsos. Si descubrieran quién era, se acabaría. Sin mencionar que si descubrieran dónde vive, definitivamente irían tras él. Por otro lado, tenían su contorno dibujado en forma vectorial y era bastante preciso. Eso significaba que la gente en el poder conocía su rostro y su identidad. Bueno, esto hará que sea más fácil entender las cosas si algo sale mal, murmuró para sí mismo mientras continuaba leyendo. El nuevo maestro aire debería contribuir a la ciencia. Incluso donar algunos órganos, ya que su aportación podría revivir a toda una raza. 9. Ese fue el comentario de un científico sobre su existencia, creyendo que podría ser posible crear maestros aire utilizando sus células o células madre. 3. Si quieres mis genes para la ciencia, envíame a tu esposa y con gusto te los entregaré, perra, dijo Akashi antes de tirar el periódico. 23. Mientras se levantaba para entrenar, le sobrevino un fuerte dolor de cabeza. Una fuerte sensación de pánico, aburrimiento y dolor mental lo abrumaba. Se recostó y respiró pesadamente. Esto pasa cada vez que dejo de trabajar en el campo. Puso los ojos en blanco. Cada vez que dejaba de fingir ser un gángster adicto, al tercer o cuarto día experimentaba fuertes síntomas de abstinencia. Había estado bebiendo mucho, jugando, disfrutando de diferentes placeres e incluso fumando cosas que nadie conocía. Por supuesto, siempre pasaba por síntomas de abstinencia. Otros policías como él bebían poco o usaban algo para sobrellevar la situación. Pero para él, era mejor dejarlo de golpe por un día y evitar a todos y todo. Ya había pasado 2 días inconsciente desintoxicándose de drogas y sustancias nocivas. Ahora era el momento de afrontar los efectos secundarios de la desintoxicación. Unos días infernales. ¿Cómo puedo explicarles a los nómadas aéreos que no puedo entrenar durante un par de días porque tengo mierda? Pensó antes de sacudir la cabeza. Está bien. No es la primera vez que hago esto. Ya lo he hecho antes. Akashi yacía en su cama y soportó los cambios de humor, el sudor frío y el dolor durante muchas horas. Su cuerpo le rogaba que bebiera algo o comprara drogas, pero él lo soportó todo. Cada segundo parecía mucho más largo de lo que debería. Finalmente, se quedó dormido al oír una notificación. Felicidades. Has desbloqueado una habilidad. Resistencia al veneno pasiva. Nivel 1. Una habilidad que ayuda a tu cuerpo y mente a luchar contra los efectos secundarios de sustancias dañinas. La eficiencia depende del nivel. Cuanto más fuerte sea el veneno, mayor será el nivel de habilidad requerido. 3. Cuando Akashi se despertó al día siguiente, se sintió renovado, mareado. Y feliz. Parece que la habilidad pasiva me salvó de sufrir unos días más. Ya no siento ganas de consumir, pensó sonriendo. Generalmente este proceso tomaba mucho tiempo. Se sentía bien algunos días, mal o algunos días, peor el resto y finalmente mejoraba antes de volver al campo. Era el precio que tenía que pagar ya que antes no había tenido el poder de doblegarse. Después de ducharse, comió un par de huevos refrigerados y un poco de panadería. 5. Cuando terminó, adoptó una postura de flexión mientras observaba sus estadísticas. Después de entrenar durante algún tiempo, no vio ninguna mejora. Su HP cayó un poco, pero nada más. 7. Odio el modo duro, se quejó para sí mismo. 3. De repente, se detuvo cuando vio una sombra que se cernía sobre su apartamento. Girando la cabeza, vio una criatura del tamaño de un elefante que parecía un bisonte con pelaje blanco. 7. Un bisonte volador, ¿tan temprano? Comentario 15. Comentario.
Votar capítulo 6 chapter 6 1 ¿Un bisonte volador? ¿Tan temprano? Akashi murmuró. Fue al balcón para ver a Tenzin sentado en la espalda del bisonte volador. Debes haber dormido demasiado. Es la pausa del almuerzo para la mayoría de la gente, respondió Tenzin. Entonces, no es tan temprano después de todo. Olvídate de que me quedé dormido. Akashi sonrió ampliamente y respondió entonces, comenzamos hoy. Si te parece bien, se rió Tenzin. Parecía realmente feliz de encontrar a alguien que le enseñara airbending. Entonces, déjame aclarar esto. Mi jefe y mentor son ex. ¿Cómo afectará eso a mi vida? Supongo que el jefe de policía acabará odiándome, pensó. 8 Estoy más que feliz con tu llegada, respondió Akashi. Tenzin miró a su alrededor y dijo puedo ver que intentaste aprenderlo por tu cuenta. ¿Cómo lo supiste? No hay mucho polvo en tu balcón. Está bien. 8 De todos modos, súbete, ofreció mientras el bisonte volador se acercaba. ¿No es un poco alto? El peso por sí solo destruiría tu apartamento. Entonces, es mejor que saltes. Es una lástima que mi seguro no cubra los incidentes con bisontes voladores. Quédate en el aire, dijo. El bisonte estaba a solo unos metros de distancia. Akashi corrió hacia adelante y saltó. Pero su salto parecía mucho más largo que el de un humano normal. Bueno, eso es solo un efecto secundario de tener 4 puntos extra en agilidad. La doble velocidad significaba el doble impulso y, por lo tanto, podía aterrizar boca arriba sobre el estómago del bisonte. Uno parece que eres lo suficientemente ágil. Esa es una de las cosas más importantes como nómada aéreo, comentó Tenzin. 5 Ya lo he descubierto, respondió. Ya había planeado utilizar todos los puntos ganados para una construcción centrada en la agilidad. 9 Después de un vuelo muy corto, Akashi se encontró fuera de la ciudad, volando sobre el océano. En una de las islas pudo ver una estatua muy grande. Hagan. 1 Utilizar una isla entera para hacer una estatua conmemorativa. Y gastar todo ese dinero, mi honesto dinero de impuestos en tal cosa, Akashi negó con la cabeza. Algunas personas en Ciudad República estaban muriendo de hambre. Algunas personas no tenían hogar. Sin embargo, la dirección estaba desperdiciando dinero en la construcción de una estatua conmemorativa. Parecía bastante verde, por lo que podría estar hecho de jade. Fue un desperdicio total y una decisión ilógica. Pero por otro lado, no tenía derecho a criticarlo. Después de todo, cada sistema tiene pros y contras. 24 ¿Qué opinas de ello? Preguntó Tenzin. Creo que tu padre es guapo, respondió. Te consiguió algunos buenos genes. 9 De verdad. Mi esposa lo dice. Tenzin sonrió y se sonrojó, como si estuviera avergonzado. 4 De todos modos, añadió Tenzin, señalando, esa es la isla del Templo del Aire. Vivirás allí durante los próximos 15 días y volverás ocasionalmente para continuar tu formación. En tus próximas vacaciones, planeo continuar el entrenamiento en otros templos de Ernomad. Mientras las vacaciones sean pagadas, no me importa, respondió Akashi. Por mucho que pareciera que Tenzin había planeado muchas cosas con antelación, Akashi había hecho lo mismo de antemano. Mientras vendiera la casa antes de que el avatar arruinara Ciudad República, estaba bien. Descubriría cuánto tiempo tenía disponible. Quizás un año más, o unos años en el futuro. Pero mientras Korra no apareciera en Ciudad República, planificaría en silencio. 1 Muy pronto desembarcó en la isla. Podía ver gente con armadura blanca patrullando por ahí. Esta debería ser la Orden del Loto Blanco. Una organización que hace poco o nada, pero que tiene mucho poder. Prácticamente porque controlan el avatar actual y tenían al avatar anterior de su lado. En el centro de la isla había una enorme torre. Akashi sospechaba que esta era la sede de la Orden del Loto Blanco. 1 Desembarcaron y los miembros de la patrulla saludaron a Tenzin en su camino al templo. Akashi pronto se encontró parado frente a un edificio muy lujoso o no. Era tradicional y debería costar mucho. Había un gran campo con un patrón yin-yang en el medio y algunas casas alrededor de la gran torre cercana. ¿Así que aquí debería ser donde debería empezar a entrenar?, preguntó Akashi. Sí. En este lugar comenzaremos lentamente, desde lo básico. Cuando no esté cerca, puedes preguntarle a mi hija mayor. Puede que no lo parezca, pero es muy buena cuando se trata de flexión de aire, dijo Tenzin. 6 Debemos tener suerte de tener uno talentoso, dijo. Oh, bueno, la mayoría de mis hijos lo son.
Pero son bastante problemáticos, suspiró Tenzin. Especialmente los más jóvenes. Unos son solo niños que actúan como niños, dijo. Padre. Papá. Los hijos de Tenzin vinieron de algún lugar para saludarlo. 2 niñas y un niño. El mayor parecía tener entre 10 y 12 años y cabello corto. El otro era un poco más joven, con 2 colas de caballo. El último tenía unos 3 o 4 años, con la cabeza rapada y moco colgando de la nariz. 5 entonces, ¿este es el maestro aire que has encontrado? Preguntó el mayor. No parece uno, dijo el del medio. El último saltó. El aire a su alrededor parecía transportarlo. Aterrizó sobre la cabeza de Akashi y comenzó a examinarlo. Escucha, ya que te entreno, llámame maestro. Dijo el más joven, agarrando el cabello de Akashi y rascándose la nariz y la cabeza. Akashi suspiró profundamente y mantuvo una cara estoica. No me digas que Tenzin solo existió para encontrar una niñera en lugar de un maestro aire. Akashi se sintió como si lo hubieran estafado y los niños parecían emocionados de enseñarle. Ahora. Nuestro invitado no nos resulta familiar, así que no lo abrumemos. Una joven de unos 30 años vino y recogió al niño de la cabeza de Akashi. Ella estaba bastante embarazada. 3 entonces, supongo que falta aproximadamente un año para que comience el canon, pensó. 6 luego conoció los nombres de todos. La esposa era Penma. La niña mayor era Hinora. La chica del medio era Iki. Y el mocoso descarado y engreído era Meelo. Creo que quiero volver a trabajar, forzó una sonrisa mientras las 2 chicas mayores le agarraban la mano y lo conducían al campo de entrenamiento, ya lo tratan como a un compañero de juegos. Akashi no sabía para qué se había apuntado. Había calculado todo cuando estaba en la cama de la sala médica de la policía, pero nunca tuvo en cuenta que los niños lo trataban como un juguete. Pero mientras hubiera puntos de experiencia que ganar, él estaba dispuesto a conseguirlos. Hinora fue la primera en entrenarlo. 16 Ella le mostró una serie de movimientos para practicar. X+1. X+2. X+1. Intentó imitarlos. Es justo decir que ganó más de lo que había entrenado por su cuenta. La experiencia adquirida fue muy poca, pero más frecuente. Sin embargo, no pudo imitar todos los movimientos que le mostraron las chicas Airbender. Al principio pensé que tenías talento, Hinora puso sus manos en sus caderas. Pero estás avanzando a un ritmo bastante normal. Simplemente sigue practicando lo que has aprendido y luego pasa a cosas más complicadas. 10 Akashi miró al cielo y exhaló un largo suspiro mental. Allí estaba él, un transmigrante con un sistema similar a un juego de rol, siendo puesto en su lugar por una chica más de una década más joven que él. 3 incluso le decía que siguiera practicando lo que había aprendido y que no apresurara las cosas. Lo peor fue que ni siquiera intentaba ser pasivo-agresiva y era totalmente honesta. Joderme. Él pensó 5 está bien. Él sonrió. Preferiría que Lin Beifong me gritara todo el día en el trabajo que ser así. 6 El primer día, digamos, fue muy agotador e hizo que Akashi dudara de sí mismo. Al final del día, su ki llegó a 0. Sin embargo, había ganado más puntos de experiencia que entrenando solo, por lo que decidió seguir adelante. Mientras pudiera obtener el resultado deseado más rápido, estaba dispuesto a perseverar. Al final del día, cuando se unió a la familia Air Nomads para cenar, tuvo que soportar una cosa más. Así es la mesa ruidosa y las interrupciones ocasionales de los niños. Espero que no te importe, dijo Penma, la esposa de Tenzin. Los Air Nomads son vegetarianos. Entonces, aquí no hay carne. 8 está bien. Estoy acostumbrado, dijo. Ya sabes, cuando eres un trabajador del gobierno que tiene un préstamo bancario que pagar, aprendes a cortar cosas caras como la carne y a comerla de vez en cuando. Huevos, leche, queso, etc. eran su camino a seguir. Además, como policía, le encantaban más las donas y la panadería. La única vez que comía carne era cuando salía con las tríadas buenos viejos tiempos. Incluso tenían sus propios chefs privados. 2 Eso es bueno, porque así es como vas a vivir a partir de ahora, dijo Tenzin. 16 Hasta que vuelva al trabajo asintió. Después de cenar, fue hora de dormir. Después de dormir, era levantarse temprano y entrenar. Durante los siguientes 15 días, esa fue su vida. Comentario 16 Comentario. Votar capítulo 7 Chapter 7. Airbending hasta el nivel 5 2. Agilidad más 1 puntos.
En 15 días, eso fue lo que obtuvo de un entrenamiento intenso. 2 niveles en flexión de aire y un punto en agilidad. Un maldito punto de atributo. Se sentía como un desperdicio humano total. Pero por otro lado, tuvo que mirar el lado positivo. Guardó 2 puntos de habilidad que obtendría al subir de nivel 2 veces. 5, así que no es un mal negocio del todo. Además, había aprendido muchos trucos. Está bien. Ahora puedes hacer una combinación completa de airbending, dijo Hinora. Sí. Akashi estaba parado en medio del campo de entrenamiento. Golpeó y pateó en el aire fuertemente presionado salió del extremo de su extremidad y empujó con fuerza durante 1 metro. Todavía había trucos que no podía hacer, como crear esa esfera de aire y viajar con ella. 15 eso y otros trucos. Pero ahora podía disparar proyectiles aéreos fácilmente y podía practicar artes marciales con flexión de aire con bastante dificultad. Todavía había algunos artefactos que no pudo atravesar, y los hijos de Tenzin sí pudieron. 4 pero si comparamos su progreso, él mismo fue todo un prodigio. En cuanto a que algunos de los hijos de Tenzin tienen mucho talento, bueno, considere esto. Algunas personas que han jugado ajedrez toda su vida tienen su peor pesadilla enfrentándose a un niño en un torneo. 8 así que no se dejó sabotear. De hecho, sentía que era un maestro del aire bastante decente. Bueno, te llevó algún tiempo, pero lograste llegar a un nivel decente. No mucho, pero no está mal para alguien que entrenó solo 15 días, dijo Hinora con orgullo. Estoy orgulloso de poder elevarte a este nivel. 5 Akashi inclinó la cabeza y sonrió. Él no sabía si debía aumentar su ego o no. Pero su ego era un problema que Tenzin debía afrontar. Bueno, gracias a ti estoy en este nivel, dijo. Y estaba totalmente mal. Fue gracias a la orientación de todos y a los artefactos de entrenamiento que logró salvar 2 puntos de habilidad. 1 pero aparte de eso, como Tenzin pasaba la mayor parte de su semana en el ayuntamiento de la ciudad, se acostumbró a estar rodeado de niños. La madre estaba muy feliz de que él los distrajera, mientras que lo único que hacía era sentarse a un lado, beber té y verlo ser atormentado por los niños. Jugaban con él ocasionalmente, como disparar proyectiles aéreos y esquivar. Estaba esa carrera de esferas aéreas, pero él no podía participar en ella. No, es gracias a mí, Akashi. Mentir es malo. Meelo vino volando de la nada y gritó. Claro, maestro, respondió Akashi con seriedad. Pero los niños de 3 o 4 años no lo entenderían. Uno así es. Meelo gritó. ¿Y yo qué? Dijo Ikki, que estaba detrás de ellos. Has jugado el papel más importante, dijo Akashi, manteniendo la necesidad de gritar. Literalmente estuvo cuidando a sus mentores durante los últimos días. Oye, pero me dijiste. No, dijo que soy el mejor. Los niños estaban a punto de iniciar una discusión. Pero su madre apareció a tiempo. Está bien, ya basta de molestar a Akashi en su último día, dijo Penma mientras venía a buscar a Meelo. Ella le dijo a Akashi a los niños les gustas. Te van a extrañar. Sí, yo también los extrañaré. Pero tengo trabajo que hacer, respondió Akashi. No puedo hacer que mis empleados se enojen conmigo. Un Olin Beifon debe ser duro contigo, dijo Penma. ¿Estaba ella tratando de lograr que él hablara mal de la ex de su marido? Es mejor permanecer neutral. 3 el jefe no habla de ella. Hay 3 o 4 jefes más delante de ella, suspiró. De todos modos, la próxima vez intentaré llevar recuerdos para los niños. Gracias, solo asegúrate de hablar con Tenzin con anticipación. Podemos visitar a su madre y no encontrarás a nadie, aconsejó. Debe ser duro viajar desde el Reino Tierra del Norte hasta el Polo Sur en un bisonte volador. Me pregunto cuánto tiempo tomaría, pensó Akashi. 6 intercambió algunas palabras con la familia antes de que Tenzin llegara con el bisonte volador para llevarlo de regreso a la ciudad. Justo antes de irse, Akashi hizo que uno de los maestros agua de la Orden del Loto Blanco le curara la cara de los rasguños. Ya sabes, a veces los niños se ponen juguetones y usan las uñas. Los más pequeños utilizan herramientas afiladas en lugar de clavos. 5 Cuando Akashi llegó a la ciudad, Tenzin lo puso al lado de su apartamento en el bisonte volador. Akashi saltó. Solo asegúrate de practicar en cada oportunidad que tengas. Así es como se mejora, dijo Tenzin. Lo tendré en cuenta. Además, no prestes atención a lo que te dicen los niños, añadió.
Han estado entrenando mucho más tiempo que tú y estás progresando más rápido. Claro, dijo Akashi. Vendré a visitarte al consejo cuando tenga tiempo. Asegúrate de hacerlo, dijo. De todos modos, llego tarde. Hasta luego, nómada del aire. Luego se dio la vuelta y se fue volando con su bisonte. Akashi miró al enorme bisonte en el cielo. Durante mucho tiempo, durante los últimos 15 días, tuvo ganas de gritarle a Tenzin por llegar a su casa con un enorme bisonte. Akashi quería ocultar su dirección al público ahora que su identidad como maestro aire había sido expuesta. Especialmente porque muchas personas sentían curiosidad por él y otras querían investigar sobre él. Pero como Tenzin había llegado con un bisonte volador a su apartamento ese día, sabía que alguien haría conexiones. Y lo último que quería era que los periodistas lo acosaran en su domicilio privado. 9 De todos modos, la gente en el poder sabe dónde vivo. Mi dirección está en los archivos de la comisaría. Necesito alquilar este lugar lo antes posible y mudarme a las afueras, pensó cuando entró en su casa. Caminó y buscó señales de entrar o abrir la puerta a escondidas. Todo estaba en su lugar. El lugar estaba polvoriento pero no sucio, un poco de aire acondicionado podría limpiarlo. Los papeles en el borde de la puerta todavía estaban pegados allí. Fue un alivio que nadie pareciera haber descubierto aún su dirección. Se sentó en su sofá y una sensación abrumadora se apoderó de él. Por fin. Él aplaudió. Parecía como si hubiera pasado años sin oír a los niños gritar. La paz. Uno se levantó, fue al frigorífico y cogió un poco de carne seca y cerveza fría. La cerveza era para entrenar su habilidad de resistencia al veneno, y la carne era porque extrañaba la proteína de estas dos afirmaciones, una era la verdad y la otra era una mentira. 15 días sin fumar, sin drogas, sin fumar. Genial. Debería empezar a recoger casos 6xx. Está bien, es agradable tener un escritorio y no tener que estar de pie todo el tiempo, dejó sonar a casi un largo silbido, mirando a sus colegas en su oficina compartida. Había algún individuo específico que lo había perseguido en el pasado, y ahora era el momento de trollearlo. Espero no engordar. Dijo, mirando a Amane. Apretó los músculos de la mandíbula pero no dijo nada porque no tenía pruebas de que él estuviera hablando de ella. Solo espero que no transfieras las sets a nadie, resopló. Akashi sonrió. Después de un tiempo, comenzó a tocarse los lados del vientre. Akashi sonrió mientras agarraba un expediente que le había entregado su lugarteniente. Fue su primer caso que tuvo que realizar como detective. Bueno, entonces tenemos un informe sobre trata de personas. Último día, en el puerto, cuando todos desaparecieron tras la llegada de la policía, como si fueran fantasmas. Él movió el papel. Interesante. A pesar de que este mundo era similar a su mundo anterior, la similitud no era perfecta. Aquí, no tenían NERS avanzados para obtener pistas biológicas tecnológicas de la escena del crimen y analizarlas. El tribunal ni siquiera aceptó eso. Supongo que debería hacerlo al viejo estilo. Akashi se puso de pie. Amane, necesito ir a la escena de un crimen, al caso de trata de personas. Pregúntale a alguien más. Tú eres el sargento. Es mi primer trabajo como detective y, según la ley, tu trabajo es escoltarme. Estuve allí ayer. No hay nada en lo que podamos trabajar, dijo, agitando la mano. Además, nadie va a aprobar tu presupuesto extra. Deberías simplemente tener que hacer un trabajo de campo. No desperdiciar la oportunidad de burlarse de mí. Él suspiró. Escucha, la única razón por la que te necesito es para conducir el coche. Y si no vienes conmigo a pesar de que insisto, te denunciaré ante el teniente. Creo que no quieres eso en tu expediente. Él no tenía licencia de conducir en este mundo, pero ella sí. Por eso necesitaba un compañero temporalmente. Si hay algo que le importa a esta chica es su carrera. Y si hay algo que odiaba eran los puntos negros en su carrera. Nadie lee los informes y quejas sobre la policía de este departamento a menos que sean muy graves. Pero algunas personas orientadas a su carrera profesional podrían enojarse mucho con los informes. Era como una espina de pescado en la nuca. Si no encuentran nada, presentaré una denuncia por pérdida de tiempo y recursos humanos costosos. Amane puso los ojos en blanco y se puso de pie. Creo que estás sobrevalorando las cosas, comentó. Lo que sea, dijo ella.
XXX, uno de pie en un almacén muy grande, Akashi puso sus manos sobre sus caderas. Detrás de él había otros 2 coches de policía. El sargento los había traído en busca de ayuda. Alrededor del lugar había cinta amarilla. Y a su alrededor había algunas personas que vinieron a entrometerse. Siempre es curioso tener policías cerca. Sin embargo, nadie delató. En su mano había un spray. Todavía me pregunto qué tiene que ver ese aerosol con la escena del crimen, dijo. En este mundo, la gente podría crear automóviles, dirigibles, barcos avanzados y misiles. Alguien podría incluso fabricar robots. Para crear tales cosas, debería existir una química básica y avanzada. Incluso para crear ruedas de automóviles deben existir procesos complicados. Y por eso creía que algunos productos deberían existir en este mundo. Y ese pequeño detalle no se le escapó de la mente. La química era bastante avanzada, pero aún no se ha utilizado la medicina forense. Sostuvo la botella rociadora, que contenía luminol. Podría comprarlo en un laboratorio de química en el camino. Si se encuentra con sangre oculta, podría oxidarse y producir luz. Esto era algo que los criminales de este mundo aún no sabían. Está bien, esto está cerca de un puerto marítimo, así que, lógicamente, si hubiera traficantes de personas aquí, escaparían por mar y serían perseguidos por la marina. Pero tal cosa no ocurrió, comentó Akashi. El caso está a punto de cerrarse. No hay pruebas, salvo que todo ha quedado patas arriba, dijo. No necesariamente. Akashi vio una mancha negra en la esquina. Caminó hacia él y se inclinó, olfateándolo. ¿Esta es tu pista? Ella lo siguió. Huele a cocaína y a cigarrillo, comentó. Si estuviera trabajando aquí y oyera venir a la policía, lo tiraría allí mismo. Señaló a un lado, detrás de una caja, y agarró una colilla de cigarrillo. Leyó el nombre de la marca, luego agarró el spray y lo roció. Los patrones brillantes de color azul-violeta emitían una luz tenue. Está bien. Parece que alguien estaba fumando aquí y, de alguna manera, le hirieron la mano. Unas gotas de sangre aquí y allá. Akashi continuó trabajando, rociando el suelo y siguiendo las gotas de sangre. Por el patrón, parece que estaba caminando hacia aquí. Oh, mira, más salpicaduras de sangre. Alguien recibió un puñetazo en la cara y fue arrastrado hasta aquí. Akashi continuó marchando hasta que estuvo encima de una enorme pila de basura, madera, metal y todo. Cualquiera pensaría que tiraron basura aquí. ¿Qué clase de tonterías estás haciendo? Acabas de rociar eso y todo eso. Sí. Akashi agitó la mano mientras se giraba hacia la gente que miraba desde la cinta. Sostengan a la gente y detengan a cualquiera que huela a cigarrillo. Si hay una marca de herida en su mano, interróguelos. Y agarra a algunas personas para mover la pila aquí. Creo que la gente se esconde allí abajo. Alguien ya estaba intentando escapar. Akashi sonrió. Tuvo la oportunidad de ganar algunos puntos de experiencia. Se giró y corrió hacia él, doblando el aire alrededor de sus pies, recibiendo un pequeño empujón con cada patada hacia atrás. Puede que no dominara el airbending, pero era lo suficientemente creativo como para usarlo de ciertas maneras. Al recibir un empujón desde el aire, Akashi, en poco tiempo, atrapó al hombre que comenzó a correr. El hombre se detuvo y miró a Akashi, sorprendido. Él gritó: ¿por qué carajo me sigues? ¿Por qué estás corriendo? ¿Es ese tu negocio? Llego tarde a mi trabajo. Entonces, ¿no te importa si huelo tu mano? ¿Qué clase de pervertido eres? El tipo guapo, dijo, agarrando la mano del hombre. Alrededor del dedo había una marca de herida, probablemente en el borde de una lata de cocaína. Akashi lo agarró, lo olió y definitivamente olía a cigarrillo. Su mano llegó al bolsillo del sospechoso y agarró un paquete de cigarrillos. Y es justo, tenía la misma marca que el que había encontrado. Está bien. Ahora eres el sospechoso número 1. La próxima vez, no vuelvas a la escena del crimen, dijo. ¿Por qué tú? Apretando los dientes, el hombre no intentó negarlo. En lugar de eso, atacó a Akashi con un puñado de disparos, golpeándolo en la cara. Reaccionando más rápido de lo habitual, Akashi inclinó la cabeza hacia un lado. Le dio un rodillazo en las nueces al hombre antes de torcerle la cintura y ponerlo boca abajo, seguido de un rápido puñetazo en la mejilla y inmovilizarlo con una rodilla. Akashi pensó en una forma creativa de utilizar el airbending en esta situación.
Podría simplemente presionar aire en la oreja del hombre aplaudiéndolo, y eso debería matarlo instantáneamente. 2. Pero no pudo hacerlo sin ningún motivo. 2. Derrotando a un firebender principiante. Más 300 exp. Se ha descubierto un árbol de habilidades oculto de la vida anterior del huésped. Artes marciales. Nivel 4, 13. Un metalbender para las esposas, por favor, dijo Akashi mientras se daba la vuelta. Todos lo miraban con algún tipo de sorpresa antes de que un metalbender se acercara, esposara al hombre y se lo llevara. Se limpió la pila en la esquina de la habitación, dejando un piso de aspecto normal debajo. Amane dobló la tierra, creando un agujero en ella, que condujo a un túnel. Mira eso, si no es un túnel subterráneo, sonrió Akashi. Todos, no olviden informar que fui yo quien descubrió eso. Comentario 20. Votar capítulo 8 chapter 8 1. ¿Cómo te enteraste de esto? Le preguntó a su sargento mientras todos estaban parados frente al túnel. Experiencia, respondió Akashi casualmente. Empezaste a trabajar como detective recientemente. Llevo 10 años como sargento y 5 como sargento, y no lo encontré, respondió. 11. Wow. Su carrera es más antigua que la mía, pensó. Supongo que tiene algo que ver con mi vida anterior, respondió. En este mundo creían en la reencarnación. Solo que perderías la memoria, claro. Deja ya de decir tonterías. La madre del jefe de policía fue quien creó la policía, y su generación no es tan vieja. 6. Soy simplemente natural, respondió. No hay otra explicación. ¿Y cómo diablos supiste que ese spray podría ayudarte a rastrear la sangre más fácilmente? Leí en química que si esta materia se mezclaba con hierro, podía brillar. Pensé que si quedaban algunos rastros de sangre, podría ayudarme a rastrearlos. Deberías intentar llegar a revistas científicas. Pueden ser útiles, se encogió de hombros Akashi. De todos modos, me hago a un lado en esto. Entras tú. Creo que esto conducirá al lugar donde esconden a los humanos. 1. ¿Por qué no entras tú también? Podría quedarme estancado y no soy un maestro de la Tierra. Ark, pediré refuerzos. Claro. Muy pronto llegó un gran dirigible, con escuadrones vestidos con blindaje metálico descendiendo. Un escuadrón entró al túnel y entró. En cuanto a Akashi, salió del almacén y caminó alrededor de él, siguiendo la dirección del edificio. Si su instinto era correcto, entonces en el momento en que se informó sobre este edificio, los traficantes de personas trasladaron a los demás a través del túnel hasta un edificio cercano. Probablemente eran una tríada de maestros tierra ya que podían ocultar el túnel fácilmente sin dejar rastro de una puerta secreta. Por suerte, la sangre lo había llevado allí. En realidad no era muy bueno rastreando sangre, pero en su vida anterior había trabajado con otros y había aprendido un par de cosas de ellos. Hay que mantener la mente abierta. Akashi se apoyó en una pared y se agachó cerca de una puerta. Bang bum bling blao. Sonidos de lucha, hechos por maestros tierra, resonaron aquí y allá. También se oían gritos. La puerta pronto se abrió y alguien empezó a salir corriendo de ella. Akashi extendió el pie, haciendo tropezar al hombre, antes de patearlo en la cabeza y dejarlo inconsciente. 1. Derrotando a un matón que no se doblega. Más 100 exp 3. Subiste de nivel. Nivel 4. Más 2 puntos de atributo. Más 1 punto de habilidad. Akashi aplaudió y sonrió. Debería entrar y ayudar a sus compañeros policías. Aunque sabía que le gritarían por intentar ayudar, no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Según recordó, no había otra opción a menos que quisiera que los hijos de Tenzin se burlaran de él. Está bien. Entró y, hombre, tuvo que admitirlo, había tierra volando por todas partes y alambre de metal volando. A la vuelta de la esquina se podía ver gente esposada, escondida en jaulas. La mayoría de ellos eran jóvenes adolescentes, esperando ser cosechados. Estos cabrones están muy interesados en el tráfico de órganos humanos, pensó. Una organización de este tipo no es simplemente una empresa de tríada, sino una que contrata a esta tríada. Tiene médicos detrás y hombres ricos para dirigir tal cosa. E incluso si salvamos a estas personas, mientras no les corten la cabeza a la serpiente, volverán a empezar bajo otra asociación criminal. Joder, cuánto odio el crimen organizado. Debería haberme limitado a los homicidios. Más fácil de resolver. Akashi abrió su sistema y rápidamente puso 2 puntos en agilidad, aumentándolo. Agilidad 7.
9-12 En cuanto al airbending, tenía previsto no aumentarlo hasta que fuera necesario. Después de todo, cada vez sería más difícil aumentar los niveles a través del entrenamiento, y superar los primeros niveles con puntos de habilidad parecía un desperdicio. Pero por otro lado, si se encontrara en una situación urgente, nunca dudaría. Después de todo, ¿de qué sirven los puntos de habilidad si estás a punto de perder la vida? Luego entró para ayudar a sus compañeros metaleros. Examinó la situación y decidió hacer lo que sabía que le ayudaría mejor. Matar-robar. 2 Así es. Kill Steal, la mejor y más mala estrategia de todos los juegos. Sin embargo, como la gente en este mundo no se limita a subir de nivel, la estrategia no parecía muy mala. Entró y encontró a alguien escondido detrás de una caja, atento a 2 cables metálicos que volaban tras él, enviados por un metalbender. Akashi voló tras él, impulsándose con flexión de aire antes de encontrarse detrás de su objetivo. En poco tiempo le golpeó muy fuerte en la nuca. La velocidad del golpe era mucho mayor de lo que normalmente golpearía, gracias a los mayores puntos de agilidad. Y cuando se trataba de física, lo que importaba era la velocidad y el peso del golpe. 3 En cuanto a la fuerza, importaba mucho. Porque en el momento en que noqueó al chico, sintió que su puño estaba a punto de romperse. 1. Menos 5 HP. Más 250 exp. Ese fue un fuerte enemigo para él, ya que le dio 250 puntos de experiencia a pesar de tener un policía ayudándolo. Akashi se paró encima de la caja y le dio el pulgar hacia arriba a Metalbender, invitándolo a entrar. Mírate, sonrió el metalero mientras doblaba metal de su armadura para esposar al hombre inconsciente. ¿Por qué te ves tan orgulloso? No hace mucho tiempo, gritabas pidiendo ayuda contra Zazu. Ahora estás ayudando con la redada. ¿Qué puedo decir? Soy un tipo duro. Akashi cruzó los brazos mientras giraba la cabeza. Encuentra a alguien más que te ayude. Parece que los estamos abrumando. Oye, nunca subestimes lo que un poco de ayuda puede hacer, dijo Akashi, girándose y corriendo detrás de alguien que empezó a correr. Él hizo lo que hizo. Ganar puntos de experiencia, perder puntos de salud y, lo más importante, dejar inconscientes a las personas. Había algo interesante. Si se ponía la mano delante de la boca y trataba de recuperar el aire, se desmayaban o se tambaleaban. La mayoría de las veces podrían caer inconscientes. 5 Y al final del día, Akashi podría ganar otro nivel. Subiste de nivel. Nivel 4. 5. Más 2 puntos de atributo. Más 1 punto de habilidad. Ki 20, 100. HP 30, 109 no es un mal negocio comparado con el esfuerzo que había invertido. Al final del día, arrestaron a la mayoría de los traficantes de personas mientras una pareja logró escapar. Todas las personas secuestradas fueron salvadas y liberadas. XXX. Akashi no sabía por qué la atmósfera de repente se silenció cuando entró en su oficina compartida. La mayoría de sus compañeros lo miraban en silencio. El escritorio de su sargento tenía una pila de revistas científicas, y parecía que ya había comprado sus tonterías. 6 Akashi, sintiéndose incómodo, caminó hacia su escritorio. Ahora no quería trabajar en interrogatorios, pero tampoco quería que la gente lo mirara fijamente. ¿Cómo hiciste eso? Alguien preguntó. ¿Hiciste qué? Encuentra el túnel, dijo. Encontraste a alguien por una gota de cocaína, e incluso lograste decir que era uno de ellos por el olor del cigarrillo y el nombre de la marca. La ley de causa y efecto, se encogió de hombros Akashi. Ya sabes, esa ley era universal. Puedes rastrear el comienzo del universo hasta el Big Bang, pero no puedes encontrar nada más allá de él, porque en ese momento no existía. ¿Lo encontraste en una revista científica? Alguien más preguntó. Akashi de repente sintió náuseas por tal pregunta. Él se quedó en blanco. Sí. ¿Qué volumen? Lo olvidé. Maldita sea. El teniente Boba entró y caminó hacia Akashi. Felicitaciones por resolver su primer caso. Tuve suerte, respondió Akashi, actuando con total humildad. Pero por dentro estaba hirviendo. Alabado sea, mortales. 5 Siempre se sintió bien derrotar a alguien, especialmente si lo merecía. Entonces, ¿cómo va la investigación? Preguntó Akashi. Están trabajando en la venta de órganos humanos. Todavía tenemos que encontrar los proveedores y los receptores. La gente que está detrás parece ser de fuera de la nación.
Dado que la mayoría de ellos son maestros tierra, deberíamos intentar vincularlo con uno de los reinos de la tierra. Desafortunadamente, eso está más allá de nuestro poder. Solo la reina de la tierra tiene la autoridad para iniciar eso. Eso es muy desafortunado. Hemos pasado el caso al jefe y al Departamento de Asuntos Nacionales. Me alegro de que lo hayan hecho. Akashi estiró los brazos. Había resuelto un caso y ahora podía descansar un rato porque, seamos sinceros, no se esperaba que personas como él tuvieran una tasa de éxito muy alta. En su departamento se esperaba resolver un caso en 3 meses, dado que se trataba de crimen organizado. La mayor parte de su trabajo durante los meses consistiría en seguir pistas y la mayoría de las veces los casos se cierran por falta de pruebas. De todos modos, deberías celebrar tu primer caso. Tómate la noche libre y bebe con los chicos, dijo Boba. Prefiero no hacerlo. Akashi negó con la cabeza. Es una orden. Boba insistió. Vamos, hombre. Si quieres recompensarme, dame un bono, dijo Akashi. ¿Sabes? Eso es algo que el jefe puede hacer. Y ella ya está enojada porque uno de los miembros del consejo la persigue por el presupuesto. Así que ni lo intentes. Déjame adivinar. Tarlock. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Boba. Akashi se quejó. Él es el único imbécil al que no le importa la ciudad y solo le importa obtener beneficios personales para sí mismo. Lo único que le importa es el poder político y aumentar su ego. ¿Sabes? Por cada miembro del consejo, encontrarías a alguien que dijera exactamente las mismas palabras. No sigas lo que dicen los demás. Pero está tratando de recortar nuestro presupuesto. Cree que trabajamos gratis. ¿Qué puedo decir? Deberíamos esperar a que el alcalde regrese y presente una denuncia. De todos modos, no pueden hacerle nada al departamento de policía porque solo sería contraproducente para la ciudad. Lo que sea, suspiró Akashi enojado. ¿Qué sentido tiene hacer un buen trabajo si no recibes bonificaciones? De todos modos, buen trabajo. Ven después de mañana a elegir otro caso. Creo que te gustaría este. ¿Se trata de drogas? Sí. Mi especialidad. De todos modos, te dejo. Gracias, Boba. De nada. Akashi completó su trabajo del día. Interrogó a algunos de los que fueron arrestados, tratando de extraerles alguna información. Pero fue difícil lograr que hablaran. Lo único bueno de este mundo es que no tenía abogados. Pero es malo al mismo tiempo, ya que podría dañar a inocentes. Pero en este caso no había nadie inocente. Una vez finalizado el día de trabajo, Akashi pudo salir temprano, antes de lo previsto normalmente. Fue con los chicos a tomar unas copas, celebrando la resolución de su primer caso. Resistencia al veneno hasta el nivel 2-1. A pesar de lo mucho que bebía, no obtenía tanto placer como obtendría. Entonces, después de unos cuantos tragos, terminó pidiendo un refresco, ya que era mejor para su paladar. Y gracias a su habilidad para resistir el veneno, el alcohol se metabolizaba más rápido de lo habitual y poco a poco iba recuperando la sobriedad. Después de eso, consiguió un taxi compartido con el resto de ellos. Pero de repente, se produjo un estallido en la carretera. El neumático explotó. El conductor se disculpó diciéndoles que cambiaría el neumático y volvería a subir rápidamente. Pero entonces había algo en el aire, un extraño olor alcohólico. ¿Por qué hay gas aquí? Preguntó Akashi. Giró la cabeza y vio a sus compañeros quedarse dormidos. De repente sintió náuseas, su visión se contrajo y todo se convirtió en 2. ¿Gas envenenado? Los demás quedaron inconscientes, pero él no, gracias a que su cuerpo se resistió. De repente su cerebro unió algunas cuerdas. ¿Me están secuestrando? Mierda. Mierda. No quería hacer esto. Pero no me queda otra opción. 4 comentario 14 comentario. Votar capítulo 9 chapter 9 1. Resistencia al veneno hasta el nivel 3 1. Airbending hasta el nivel 6 2. Agilidad 9 a 11 11. Antes de perder el conocimiento, Akashi utilizó todos sus puntos. 2. Mejoró la habilidad de resistencia al veneno en un punto. Sabía que el efecto del gas de la droga se acortaría significativamente después de mejorar la habilidad. Después de eso, tendría que luchar un poco. Entonces, pasó su último punto de habilidad mejorando Airbending. En cuanto a los puntos de atributo, tenía 11. Nombre Akashi.
Nivel 5. Clase Airbender. Puntos de habilidad 0. Puntos de atributos 0. Árboles de habilidades. Airbending. Nivel 6. Artes marciales. Nivel 4. Habilidades. Resistencia al veneno. Nivel 3. Atributos. Sabiduría. 4. Fuerza. 2. 4 vitalidad. 2. Agilidad. 11. Estamina. 2. 3 HP 100, 100. Ki 100, 100. Resistencia 100, 100. Los párpados de Akashi revoloteaban. En el momento en que despertó, se encontró atado con cuerdas en la parte trasera de lo que parecía ser un camión. Giró la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, solo para ver que estaba solo. Los otros policías no estaban cerca de él. Significaba que lo secuestraron solo. Se sentó y miró para ver que estaba en el asiento del conductor. Dado que el cielo todavía estaba oscuro, parecía que no había estado inconsciente por mucho tiempo. ¿No deberíamos atarlo más?, dijo uno de los dos que conducían. Akashi cerró los ojos mientras escuchaba atentamente. Literalmente lo expuse a gas para dormir y le inyecté un tranquilizante. Sería un milagro si se despertara antes de las 12 horas. Todavía le quedan 10. Suficiente para que podamos liberarlo. Hombre, ese hombre es bastante caro, ¿no? ¿Qué puedo decir? Es su culpa por convertirse en un maestro del aire. ¿No es su elección? ¿Es mi problema? No lo es. Está bien. ¿Qué debemos hacer? Llegar al aeropuerto llevará mucho tiempo. Aeropuerto. Parecía que querían pasarlo a través de una aeronave. Si el cliente que lo quería estuviera en uno de los polacos, lo habrían llevado por mar. Lo mismo ocurre con la Nación del Fuego, ya que atravesar el mar sería más rápido que utilizar un dirigible. Esto dejó una opción. El Reino Tierra. El dirigible cruzaría un desierto peligroso y lo llevaría a una de las ciudades. Esta fue solo su propia suposición. Podría ser correcto o incorrecto. Por ahora, lo mejor era centrarse en cómo deshacerse de las cuerdas y escucharlas, ya que eso podría ayudarlo a comprender más. Tenía curiosidad por saber qué pasó con los otros policías. En su experiencia, estas personas eran traficantes de personas, y matar a los policías sería la mejor acción, la menos molesta. Pero si tuvieran a alguien de la policía trabajando con ellos, podrían perdonarlos. Akashi, antes de perder el conocimiento, había sospechado de su lugarteniente, Boba. Había insistido en que festejara a pesar de que Akashi mostraba su disgusto por la idea. Él era sospechoso. Y si los otros dos policías quedaran con vida, eso confirmaría que a los secuestradores no solo se les pidió que lo secuestraran, sino que perdonaran a los demás. Realmente espero que no seas tú, Boba pensó. Pero todo parece haber sido planeado de antemano para que fuera una casualidad. La bebida, el taxi que fue modificado para tener un gatillo de gas y hacer explotar un neumático a voluntad. Tenían esto planeado desde hacía tiempo. La ubicación, la hora y el lugar ya estaban fijados. Mierda. Dejaré de pensar en eso para más tarde. Akashi pensó mientras miraba alrededor del contenedor. La luz era tenue, pero podía ver con relativa claridad. Había un rastro de él siendo arrastrado por el polvo. Y eso fue todo. Un sendero para una persona. No habrían matado a los otros policías sin llevarlos a este contenedor y deshacerse de los cuerpos más tarde. Supongo que están vivos. Boba, después de todos estos años que trabajamos juntos, y después de que salvé a tu hermano de la cárcel, me traicionas así. Esto es lo que sintieron los miembros de la tríada después de descubrir que trabajaba de incógnito. Suspiró profundamente pero no se sintió culpable ni nada. Llamar la atención a los miembros de la tríada era algo de lo que estar orgullosos, ya que merecían pagar las consecuencias de sus acciones. Akashi miró las cuerdas que lo ataban. Estaban un poco apretados, especialmente alrededor de los nudos. Después de nivelar su agilidad, ganando casi 3 veces su estadística inicial, tuvo flexibilidad más allá de sus límites anteriores. Sus manos, atadas a la espalda, se deslizaron fácilmente bajo sus piernas y quedaron frente a él. A continuación estaban los nudos alrededor de su pecho, que le resultaban más difíciles de tratar. Pero no olvidemos que había mejorado su habilidad para doblar el aire, lo que le permitía hacer las cosas con más facilidad. Uno se agarró las manos junto a la boca, intentando doblar el aire con la respiración, creando presión dentro de los nudos, que de repente se aflojaron. Pero era bastante ruidoso.
¿Qué es eso? Alguien al frente preguntó. Es solo una caja al azar en la carretera que la rueda golpeó. Oh, cierto. Por un segundo sentí miedo de que el hombre detrás de nosotros se despertara. 8 mirándolo, parece estar durmiendo tranquilamente. Así es. Akashi esperó hasta que hubo un obstáculo y luego puso sus manos sobre los nudos, presionando una pequeña cantidad de aire dentro de ellos. Un ceño fruncido profundo apareció en su rostro. Empezó a arrepentirse de ser policía. No le pagaban lo suficiente para lidiar con todo esto. Quizás debería haberse quedado en la isla con Tenzin y unirse a la Orden del Loto Blanco. La única razón por la que se negó fue su deseo de ganar puntos de experiencia y ascender de nivel a través de su trabajo como policía. Así era. Puntos de experiencia. Lo que enfrentaba ahora era algo que no podía conseguir todos los días. Enemigos. Necesitaba más de ellos. Solo ganando enemigos, eliminando primero a los débiles y subiendo lentamente a la cima, podría alcanzar el nivel máximo y prosperar en este mundo. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Él pensó. En cuanto a los dos conductores, tocaron la radio y comenzaron a cantar alegremente la canción, pareciendo divertirse. No se dieron cuenta de que alguien se coló detrás de ellos y sacudió la cabeza al ritmo de la canción. Y voy por el largo camino, tocando la bocina a cada chica y en este ritmo, mi vida se repite. Al principio había 2 voces cantando. Luego hubo un tercero. 9 a los 2 conductores les llevó algún tiempo darse cuenta de eso. Cuando mostraron señales de darse cuenta, Akashi puso su mano en la nariz del que no conducía. Movió la otra mano e hizo fluir el aire, entrando con fuerza en la nariz del hombre y rompiendo cualquier barrera dentro de su cuerpo, incluso las que rodeaban su cerebro. El resultado fue una muerte instantánea. Parece que el oxígeno puede utilizarse como veneno. La lógica del anime a veces es lógica, Akashi pensó, ignorando la notificación que sonó. 12. Matar a un no doblador. Más 200 exp. Puso su mano sobre la nariz del otro hombre y le dijo: si no quieres terminar muerto como tu amigo usando mi técnica de flexión de aire de 4000 años de antigüedad, sigue conduciendo mientras respondes mis preguntas. 11. Eso fue una mentira total. No había aprendido ninguna técnica letal con la ayuda de Tenzin. Pero ya sabes, no hizo falta un alto nivel de habilidad para convertir las habilidades en habilidades mortales. 2. Al igual que cuando aprendes a mover el suelo doblando la tierra, no es necesario pensar mucho para saber que puedes enterrar vivos a tus enemigos. El conductor mantuvo sus manos en el volante. Al mirarse la cara en el espejo, Akashi lo vio sudando mientras sus ojos caían sobre su amigo muerto. Ahora, si piensas en meterte conmigo, quiero que sepas que no es la primera vez que mato, ni la segunda, ni la tercera. Y nunca he perdido el sueño por ello. Akashi admitió. En el mundo de las armas, tendrías que quitarte una vida antes de que te quiten la tuya. Después de un tiempo en el trabajo, te acostumbrarías. Maldito psicópata, se quejó el conductor. No lo soy. Siento simpatía por tu madre, respondió Akashi, pero si quieres vivir, responde mis preguntas honestamente. Por favor, no me mates. Me acaban de contratar para trasladarte, dijo, aparentemente dándose cuenta de que se había metido con una persona trastornada. ¿Por quién?, preguntó Akashi. No lo sé. Me pagaron generosamente y me dijeron que tenía que reunirme con un taxista. ¿Y qué pasó con los otros 2 policías que estaban en el taxi? Los tiramos por el contenedor de basura. ¿Los mataste? No. Así que yo era tu único objetivo. Sí. Pásame tu identificación. ¿Y? Sí, tuyo y de tu amigo. Era fundamental conocer a tu enemigo, su identidad y su verdadero trabajo. Si no estaban involucrados con las tríadas y trabajaban como mulas, entonces era posible rastrearlas. No te lo puedo dar. ¿Por qué no?, dijo Akashi, metiendo la mano en el bolsillo del cadáver. Cogió una identificación. El conductor entró en pánico al verlo. Presionó el pedal del acelerador, aumentando la velocidad al máximo, luego sacudió el volante, volcando el vehículo en el aire, provocando un accidente automovilístico. 5 comentario 12 comentario. Votar capítulo 10 Chapter 10 Uno de los entrenamientos que Akashi realizó durante su estancia en la isla del Templo del Aire fue entrar a través de un laberinto formado por cientos de puertas móviles.
No recordaba correctamente su nombre, pero creía que era el que Korra quemaría en el futuro por frustración. El propósito del laberinto era adaptarse a variantes inesperadas, moverse con calma a lo largo del flujo y tomar decisiones rápidas, lo que era un buen entrenamiento para un maestro aire ágil. No hacía falta decir que fue el entrenamiento más odiado por Akashi porque había sido pésimo en eso. Y como había sido pésimo en eso, lo había hecho mucho. En el momento en que el camión volcó y su cuerpo fue empujado por la fuerza invisible, inmediatamente notó la ventana abierta. Rápidamente, mantuvo el borde y pateó detrás de él. De su patada parecía volar aire comprimido. Este ataque tenía como objetivo enviar un proyectil aéreo a alguien. Pero le ayudó a ganar el impulso que le faltaba, permitiéndole volar por la ventana. Akashi volcó muchas veces en el suelo. HP 23 le rozaron la cabeza y le aparecieron heridas leves en la cara y los brazos. Pero tuvo suerte de seguir con vida porque en el momento en que levantó la cabeza, vio el camión volcarse muchas veces en el suelo y aplastarse por su propio peso. Se levantó y caminó lentamente hacia allí. Si se hubiera quedado allí, seguramente habría muerto, ya que no tenía cinturón marino. 3 y tuvo suerte de haber invertido la mayoría de sus puntos en agilidad, lo que le permitió mejorar sus reflejos. Bueno, se había entrenado para eso, así que puede que no sea del todo suerte. Pero había algo que no se podía negar. Tenía muchas posibilidades de morir. Darse cuenta de eso hizo que su corazón tronara en sus oídos, a pesar de no hacer ningún tipo de entrenamiento intenso. El conductor, que tenía su cinturón marino, parecía haber sobrevivido. 4 y poco a poco iba saliendo por la ventana. Akashi giró la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha para ver si había alguien a quien presenciar aquí. Estaban entre almacenes y en la playa. Eran alrededor de las 3 de la mañana. La mayoría de la gente estaba dormida. Pero el ruido definitivamente haría que alguien se despertara. No hay testigos potenciales a la vista. Se agachó entre el camión volcado, sentado frente al hombre que intentó salir, y se puso la mano en la boca y la nariz, empujando aire comprimido con fuerza a través de su sistema respiratorio, provocando su muerte instantánea. Este tipo puede ser un criminal, pero también era un testigo potencial. Akashi sabía cómo funcionaba el sistema y tenía muchos fallos. No solo le resultaría difícil demostrar que se estaba defendiendo, sino que podría ser acusado de asesinato. Y como estaba acostumbrado a las creencias de su vida anterior, creía que quien trabajaba en la trata de personas y el asesinato merecía ser ejecutado. Y nunca se había sentido culpable por dispararle a ninguno de ellos. Más 200 exp. Ni siquiera vale tantos puntos de experiencia, se dijo Akashi mientras metía la mano en los bolsillos del hombre y agarraba una tarjeta de identificación. Samu Ruiko. Mismo apellido, pero la reacción que dio el conductor no es como la de los hermanos. Deben ser primos lejanos que consiguieron el trabajo gracias a su red familiar. Rastrea sus trabajos y quizás encuentre una pista. Seguiré su dinero. Y voy a solicitarles un extracto bancario. En cuanto a mi teniente, apuesto a que le pagaron. Así que, de alguna manera, necesito pruebas de que le pagó la misma persona que paga estos 2 cadáveres, pensó. Akashi escondió sus identidades en su bolsillo y siguió el rastro de sangre donde había caído. Regresó al lugar donde se había detenido la primera vez y se acostó, actuando como si él también hubiera resultado herido. El hecho de que su rostro estuviera cubierto de heridas y su ropa rasgada ayudó a demostrarlo. Y sabes, cuando saltó y se arrastró por el suelo, tuvo que soportar un dolor real. Voltear al suelo no siempre era agradable. De vez en cuando había rocas, vidrios y clavos. Pronto, la gente comenzó a reunirse alrededor del lugar del accidente. Algunos llamaron a una ambulancia y otros llamaron a la policía. XXX. Akashi se sintió eufórico cuando el agua azul brillante rodeó sus heridas. Con cada golpe del curandero, sus heridas desaparecían, sin dejar cicatrices ni rastros. Entonces, ¿me estás diciendo que te secuestraron, intentaste liberarte y, cuando lo hiciste, les dejaste una cicatriz terrible a los 2 y ambos murieron?, dijo el jefe de policía. Akashi no sabía por qué estaba involucrada. 4 pero parecía que estaba cerca y decidió pasar. ¿No se suponía que debía levantarse temprano y hacer su trabajo? Bueno, parecía haber una buena razón por la que actuaba de mal humor. Sí, respondió Akashi, girando la cabeza. Más policías se involucraron.
El acto de secuestrar a un policía y arrojar a dos a un contenedor de basura enojaría absolutamente al resto de la policía y les haría hacer todo su esfuerzo y dedicar todos sus recursos humanos. 5. Los otros dos habían sido encontrados en el contenedor de basura y aún no se habían despertado. El médico dijo que inhalaron alguna sustancia que les haría dormir mucho más tiempo. ¿Cómo te despertaste más temprano que los demás?, preguntó Lin Beifong. El gas para dormir debería seguir funcionando. Parecía que desafiar el sentido común le hacía parecer sospechoso. Bueno, si fuera otra persona, creería que el propio Akashi había estado involucrado en esto. Uno Akashi suspiró y bajó la cabeza. Simplemente quita el metal de tu pie, dijo. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó, con el rostro en shock. Ella nunca se lo había contado a nadie, así que debió sentirse confundida. No soy estúpido. Conozco tu técnica de detección de mentiras, dijo. Me refiero a la técnica que se suele utilizar al entrar en un edificio y detectar quién está dentro. Sé que puedes usarlo para decir mentiras. Lo usas a menudo cuando interrogas a la gente. No sospecho de ti. Simplemente responde la maldita pregunta. Ella exigió. Sabes, trabajar al aire libre no es tan fácil como trabajar en la oficina, admitió Akashi. Nuestro trabajo tampoco es fácil. Intenta trabajar en la fuerza de combate, respondió ella con voz sombría. Sí, intenta fumar marihuana, metanfetamina e inhalar cocaína para ganarte su confianza. Akashi replicó. Sabes, después de un tiempo, incluso los analgésicos dejan de funcionar. El gas del sueño no es nada, dijo Akashi. La última vez que lo revisé, la anestesia no me funcionó y tuve que dormir 2 días. No quería explicar la existencia de una habilidad sistemática. Pero creía que la resistencia de su cuerpo a los venenos provenía del uso. Tiene sentido. Espera, ¿tomaste drogas? Ella respondió. Sí, Amane te había estado diciendo eso, y perras. ¿De qué otra manera crees que me llevaron a donde factorizan sus cosas? Respondió Akashi. Tienen esa ilusión. Si eres adicto, eres fácil de controlar. Y la mayoría de las veces, así es. Pero no lo entiendo, ¿cómo logras trabajar normalmente después? Ella apretó la mirada. ¿Sigues usando? Bueno, la adicción requiere uso durante muchos años. Y me desintoxico en cada oportunidad posible. Es doloroso, pero requiere fuerza de voluntad, respondió. 8 te creo, dijo con voz confusa. ¿Tienes idea de quién quiere secuestrarte? Al principio pensé que era un miembro de las tríadas intentando vengarse de mí. Pero escuché que les encargaron secuestrarme. Estaban a punto de llevarme al Reino Tierra, al aeropuerto. ¿Cómo lo sabes? Ella preguntó. Calculé las posibilidades y los escuché hablar sobre el aeropuerto, dijo Akashi. El mar no estaba tan lejos, así que si me llevarán a la Nación del Fuego o a uno de los polos, el mar parece una mejor opción. Lo creas o no, creo que alguien quiere hacerme experimentos médicos. 3 Akashi inclinó la mirada y se encontró con Boba, que estaba sentado a un lado. 4 Lin escribió lo que dijo en un pequeño cuaderno. Ella ordenó por ahora, tómate un descanso. Haré que alguien vigile tu casa. En cuanto a quien te persigue, me ocuparé de él personalmente. Así que simplemente duerme. Y si descubro que mentiste sobre usar y dejar de usar, te romperé todos los huesos. 4 Akashi ignoró su amenaza agresivamente amistosa. Boba le dirigió una mirada, que tardó más de lo habitual. Y su rostro no mostraba una sonrisa ni ninguna señal de que estuviera contento con la supervivencia de Akashi. De hecho, parecía bastante decepcionado. 4 Akashi le sonrió ampliamente a su lugarteniente, quien luego le devolvió la sonrisa.